entonces el resto de la iglesia, abrimos nuestras Biblias en la carta. ¿Hay algún hermano o alguna visita, hermano, que no tenga Biblia? Tenemos Biblia, si alguien precisa una Biblia se la podemos regalar, ¿verdad? Trae 2 Biblias. ¿Hay alguien más que no tenga Biblia? Bien, trae 3 por sí. No, perfecto. Sí. Bueno, abrimos la palabra del Señor en esta mañana en la carta del apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses, capítulo número 1. Y vamos a leer solo el verso número 3, aunque vamos a ir tomando todo el versículo, pero vamos a leer solo el verso número 3. Quiero que todos estén conmigo y vamos a leer esta porción. Dice la palabra de nuestro Dios: oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Lo vamos a dejar aquí. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Filipo. El apóstol Pablo no estaba en un hotel. El apóstol Pablo no estaba en un hotel. El apóstol Pablo no estaba viajando en un avión. El apóstol Pablo no estaba celebrando su cumpleaños. El apóstol Pablo no estaba en otra iglesia, quizás celebrando el aniversario de la iglesia. ¿Verdad? El apóstol Pablo no estaba en una mesa contando, amados hermanos, quizás una fortuna. No estaba celebrando, amados hermanos, quizás haber tenido éxitos en la vida como un buen empresario. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, porque es una de las cartas de la prisión, o escrita desde la prisión, el apóstol Pablo se encontraba preso en Roma. Estaba sufriendo el martirio por amor a Cristo. Estaba sufriendo el desprecio por amor a Cristo. Pero cuando Pablo se acordaba de la iglesia de Filipo, él se acordaba de los hermanos de Filipo, era como que el dolor de la prisión, la frialdad de la prisión, la soledad de la prisión desapareciera del corazón y de la mente del apóstol Pablo. Y él escribe: doy gracias a mi Dios. ¿Y sabe qué quiere decir doy gracias a mi Dios? Solo una persona que habla con Dios todos los días le puede dar gracias a Dios. Porque hay una cosa interesante. Nuestro Dios nunca habrá una puerta que se cierre que Él no puede entrar. Y donde hay un hijo de Dios, ahí está Dios con él. El apóstol Pablo tenía la compañía de Timoteo. Lo dijimos el domingo pasado. Pero también tenía la compañía sobre todo de Dios. Por eso es que él dice: doy gracias a mi Dios. ¿Sabe por qué puedo darle gracias a mi Dios? Porque yo en esta prisión estoy con mi Dios. Él está sufriendo y está viviendo la prisión junto conmigo. Porque la razón por la que yo estoy aquí en esta prisión es el testimonio y el amor que yo siento hacia mi Dios. La obediencia que yo siento hacia mi Dios. Y Dios nunca va a abandonar y va a desamparar al obediente, al fiel, al que da testimonio de Cristo. ¿Lo creemos o no lo creemos? Sea una prisión, un salón de operación, donde quiera que estemos, Dios nos da la oportunidad de poder decir: doy gracias a mi Dios. Y muchas veces la iglesia tiene un problema. Creo que el cristianismo moderno tiene un problema. Solo sabemos dar gracias a Dios cuando las cosas nos van bien. A veces la mayoría de nuestros labios se abren para dar gratitud a Dios cuando el éxito alcanza nuestras vidas, cuando las cosas salen bien. Pero qué interesante que este hombre le está dando gracias a Dios en el lugar más cruel al cual podía llevar una persona por amor a Cristo. Único delito: fe en Jesucristo. Y dice: doy gracias a mi Dios. ¿No te das cuenta que a veces cuando las cosas nos van mal, lo que hacemos es renegar contra Dios? Es murmurar contra Dios. Es desesperar a Dios. Es querer alterar a Dios para que Dios obre en el tiempo que yo preciso o que yo quiero. Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre.
Pero ¿qué era lo que motivaba al apóstol Pablo a dar gracias a Dios siempre? Dice que me acuerdo. ¡Wow! ¡Qué bendición esa iglesia en la vida del apóstol Pablo! Mira el fruto que había logrado la iglesia de Filipo en el corazón del apóstol Pablo. Que cada vez que Pablo se acordaba de ello, le daba gracias a Dios por la iglesia de Filipo. Por cada uno de los hermanos. Sin tener distinción ninguna de personas, Pablo decía, cada vez que me acuerdo de vosotros, porque vosotros son una fuente de bendición para mi vida, porque vosotros siempre han alegrado mi vida, porque vosotros aman a Dios, porque vosotros dan testimonio de Dios, porque vosotros sois una iglesia que sabe temer y obedecer a Dios. Por lo tanto, hermanos de Filipo, doy gracias a Dios siempre por ustedes. Cada vez que me acuerdo de ustedes en esta prisión, yo alabo a Dios. ¿Y saben qué quería decir el apóstol Pablo? Cada vez que me acuerdo de ustedes, reconozco que vale la pena estar en una prisión por amor a Cristo y por amor a ustedes. Porque somos vosotros y son ustedes la razón de que yo pueda tener un ministerio. Ahora, hay un detalle precioso. Y la carta de Filipo es llamada o es catalogada por muchos como la carta del gozo. La carta del gozo. Y yo me puse a buscar, yo creo que alrededor de 13 veces, 14 veces, se menciona en la carta de Filipo la palabra gozo o la palabra regocijado. Es decir, que un hombre preso está exhortando a los que están en libertad que se gocen en el Señor. Y voy a decir algo, ninguna persona amargada podrá exhortar a nadie que se convierta en una persona gozosa. Solo puede exhortarte a que seas una persona gozosa, la persona que sabe lo que es el gozo, la persona que vive en el gozo del Señor, la persona que disfruta el gozo del Señor. ¿Entiendes lo que quiero decir? Nadie te va a hablar de amor si no conoce lo que es el amor. Un corazón lleno de raíces y amargura nunca te va a exhortar a que tú te goces en la vida. Sin embargo, este hombre, llamado Pablo, que está preso y está en Roma en una prisión, le escribe a una iglesia, gozaos en el Señor. Y estas, amados hermanos, son algunas señales que quiero compartir acerca de la vida cristiana. Acerca de la vida cristiana. Y vamos en primer lugar a hablar acerca del gozo del cristiano. Y lo primero que nos enseña el apóstol Pablo aquí en esta epístola es recordar en agradecimiento. Mire esto, recordar en agradecimiento. En otras palabras, recordar con agradecimiento. Y no quiero que se quede en el pasado. Quiero que venga rapidito para acá. Piensa un momentico cuántas cositas hemos vivido nosotros en el pasado. Algunas las vamos a recordar con agradecimiento. ¿Sí o no? Gracias. Pero hay algunas que no las quisiéramos recordar porque realmente no producen agradecimiento. Hay algunas cosas que vivimos en el pasado que no nos producen el deseo de agradecer por ellas. ¿Sí o no? Pero lo que el apóstol Pablo está recordando aquí, lo recuerda con agradecimiento. Es decir, agradezco por lo que ahora yo estoy recordando. Y vamos a ver rapidito, quiero que tengan la Biblia abierta. Miren, el gozo del cristiano es recordar con agradecimiento. Dice, y Pablo nos exhorta a encontrar agradecimiento en la oración cristiana. Vamos a leer el versículo número 4. Pueden leerlo, todo el que quiera lo puede leer, rapidito. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Dónde encontraba el apóstol Pablo agradecimiento? ¿Dónde encontraba gozo? En las oraciones. Cada vez que oraba por la iglesia de Filipo, oraba con gozo. ¿Estás entendiendo esto? Cada vez que él oraba por los hermanos de la iglesia, oraba con gozo, oraba con alegría. Se gozaba de poder orar por los hermanos de la iglesia de Filipo. Aunque el apóstol Pablo oraba por toda la iglesia. Pero esta iglesia le había robado el corazón al apóstol Pablo. Esta iglesia le había robado el corazón. Y Pablo decía, doy gozo
vez que oraste por tu hermano? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un hermano? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un pastor y su familia? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un misionero y su familia? Cuando tienes la oportunidad de orar por una persona, hazlo con gozo. Gózate en la oración que puedes hacer por la vida, el ministerio, por la vida de la iglesia o de otra persona. Y tenemos que aprender que orar no es orar con tristeza, ni es que tenemos que orar con caras largas, no es que tenemos que orar con amargura, no, amados hermanos, en la oración tiene que haber gozo, porque puedo orar por ti, porque tú puedes orar por mí, y aun cuando puedas estar muy lejos de mí, tú puedes orar por mí. Pablo estaba en Roma, estaba en la prisión y desde ahí oraba por la iglesia que estaba en otra nación, que estaba en otro lugar, por la iglesia de Filipo. Y dice Pablo, doy gracias siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, rogando con alegría. Gozo en la oración. En la oración por mi iglesia, en la oración por mi hermano, en la oración por tu familia, en la oración por tus hijos, en la oración por tu trabajo, en la oración por tu prueba. Tengo gozo porque puedo orar por ti. Y mientras que tenga aliento de vida, voy a orar por ti, hermano. Nunca vas a estar solo. Y aun cuando tú estés solo, recuerda que hay alguien que puede estar orando por ti y que está orando por ti. También dice el apóstol Pablo, quiero que entiendan el verso 18. ¿Qué dice el verso 18? Y pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Miren que también se gozaba el apóstol Pablo en que Cristo era anunciado. Es decir, la iglesia de Filipo era una iglesia que evangelizaba, era una iglesia que predicaba, era una iglesia que anunciaba, era una iglesia que salía a la calle, era una iglesia que siempre estaba hablando de Jesucristo. Algunos lo hacían por arrogancia, otros lo hacían por envidia, unos lo hacían para hacerle competencia al apóstol Pablo, otros para decir yo soy mejor apóstol que Pablo, o yo soy mejor predicador que Pablo. Pero Pablo le estaba diciendo a la gente, tranquilos, yo me gozo en que Cristo es predicado, yo me gozo en que Cristo es anunciado, aún en los barrios más marginados, Cristo es compartido y el evangelio es llevado. Iglesia, hay que gozarse en esto. Hay que gozarse cuando vemos un grupo de jóvenes evangelizando. Ahorita estaba anunciando acá la hermana Rocío que en la actividad del sábado que vienen los jóvenes, ¿qué van a hacer? Van a salir a la calle a evangelizar. ¿Y qué es lo que van a anunciar? ¿Qué van a compartir? ¿El testimonio de quién? De Cristo. Hay que gozarse en esto. Yo quizás no lo hago, quizás usted no lo ha podido hacer o no puedas hacerlo por algún problema, pero gózate que hay otros que lo pueden hacer. Pablo no lo podía hacer porque estaba preso. El alcance que él tenía era muy limitado, solo era con los prisioneros. Pero él decía, gracias Señor, porque fuera hay una iglesia que está llevando la gran comisión hasta lo último de la tierra. En esto me gozo. Cristo es anunciado. Y mira lo que dice Pablo, y aquí hay un detalle que tenemos que resaltar en este versículo número, amado hermano, 18. Cristo es anunciado. No dice Pablo es anunciado. No dice el apóstol es anunciado. No dice la iglesia es anunciada. Cristo. El centro de nuestro sermón es Cristo. El centro de nuestra predicación es Jesucristo. Y cuando usted anuncia el mensaje de salvación, si no aparece Cristo, entonces el mensaje que está dando es vano. ¿Ok? Oh, pastor, qué bueno, eres un gran personaje. No, no, no. Cristo es el gran personaje. Porque Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Verdad? Pero antes le había dicho, yo soy la luz del mundo. Y yo como luz no puedo alumbrar si Cristo no alumbra en mí. Y la luz que yo transmito no es mía, yo no tengo luz propia. La luz que yo transmito en mi vida es la luz de Cristo. Y Pablo dice, Cristo es anunciado. ¿Cuándo fue la última vez que anunciaron a Cristo? ¿Saben que en la antigüedad cuando venía
Cuando, por ejemplo, estaba el rey, por ejemplo, en su habitación, y el que cuidaba la puerta, cuando iba a entrar un personaje, abría la puerta del rey o de la recámara, o de la oficina, por decirlo así, y decía: entra el líder, el ministro de Antioquía. ¿Sí o no? Anunciaban al que venía. ¿Y por qué nosotros anunciamos a Cristo? Porque es el que viene. Cristo es el que viene. Anúncialo porque Cristo viene. Y cuando viene un personaje al Uruguay importante, ya lo están anunciando. Ya están anunciando la visita del Papa. Llevan meses anunciando la visita del Papa y su recorrido. Iglesia, nosotros tenemos que anunciar un mensaje importante que todo el mundo tiene que escucharlo. Cristo vuelve otra vez. Hay que anunciarlo. Y Pablo dice: en esto me gozo. En esto yo me gozo. Vamos a leer el verso 25. 1:25. ¿Quién lo puede leer? Rapidito. Todo el que tenga la Biblia abierta lo puede leer. Sí, hermano. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Dice: y provecho y gozo de la fe. Dice Pablo: yo me gozo en la fe de mis hermanos. Me gozo en el don de la fe. Me gozo en aquellos que, viendo mi sufrimiento, no renuncian a Cristo, sino que siguen creciendo cada vez más en su vida cristiana y en su relación con el Evangelio. Si el Evangelio no nos hace felices, nada nos hará feliz. Cuando Moisés bajó de la cumbre de la montaña, pasó algo increíble. Moisés pasó 40 días y 40 noches, ¿dónde? En la presencia del Señor. Y cuando Moisés bajó del monte, él no se daba cuenta que algo había acontecido en su cuerpo. ¿Y qué era? Que el resplandor de la gloria de Dios hacía que su rostro resplandeciese. Y los que estaban abajo del monte tuvieron que decirle: Moisés, tápate la cara, porque no podemos mirarte de frente. Wow. Moisés, no podemos mirarte. Hay algo en la presencia de Dios, hay algo de Dios que se te pegó a ti. Hay algo que tú traes que no es tuyo. Reconocemos que hay algo en tu rostro que sale de ti que no es tuyo. Pertenece a aquella persona con la cual tú estabas en el monte. Es la gloria de Dios. El mundo tiene que conocer que lo que nosotros tenemos en Cristo lo hemos heredado de Él. Y dice el apóstol Pablo, amados hermanos, en este versículo número 25, dice: y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Gozo de la fe. Gozarnos en la fe que tenemos en Cristo, en la fe que tenemos en las promesas. Ahorita los hermanos daban testimonio y daban gracia y se gozaban en la fe de haber esperado en el Señor y haber visto el milagro de Dios. Porque dicen las Escrituras que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, mire lo que dice el capítulo 2, verso 2. Completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol Pablo dice que existe el gozo de ver a los cristianos que están en íntima comunión. No hay nada que le produzca tanto gozo al Señor que ver que los cristianos están en íntima comunión. Que no estén embroncados entre ellos, que no estén enemistados entre ellos, que no estén peleados entre ellos, sino que sepamos vivir como familia, como hermanos. Perdonaos los unos a los otros, ayudaos los unos a los otros, levantaos los unos a los otros, cargaos los unos a los otros. Dice Pablo: en esto me gozo. Completen mi gozo, iglesia, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hay nada que le produzca más gozo a un padre. Escuche esto, es lo que voy a decir.
No hay nada que le produzca más tristeza a un padre que ver a su familia dividida y destruida. Y ver a su familia que no se pueden sentar juntos a la mesa. ¿Me entiende lo que quiero decir? Yo creo que como padre yo me sentiría muy triste, porque quizás esto me está diciendo que yo no supe lograr edificar una familia delante de Dios. Pero qué bendición cuando nos sentamos a la mesa y toda la familia está unida, compartiendo lo poco que tenemos. Dando gracias a Dios por lo que tenemos en la mesa. Y lo más importante, padre que estás aquí, madre que estás aquí, es lograr una familia agradecida a Dios por lo que tenemos. El apóstol Pablo decía, si hay un gozo que quiero disfrutar todos los días, es verlo a ustedes, iglesia de Filipo, unidos como una familia, sin divisiones, sin pleitos, sin conflictos, disfrutando un solo amor, que es el amor de Jesús. Unidos. Y es verdad, a veces es difícil, yo los entiendo ustedes, iglesia, a veces es difícil poder amar al pastor, poder soportar al pastor, pero Dios nos está mandando a ser uno. A veces hay hermanos que son difíciles, es cierto, son difíciles. A veces en nuestra familia hay algún miembro que es difícil, pero no lo abandonamos, no le damos la espalda, lo ayudamos. Y qué gozo cuando vemos que la iglesia está unida. Cuando la iglesia es una familia. Y sabe que cuando Cristo se sienta a la mesa con la iglesia, se sienta como una familia. No importa. Dice la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis que Dios los hizo reyes y sacerdotes de todo linaje, en lengua y nación. Oye, aquí nadie tiene más ni nadie tiene menos. Todos tenemos el mismo privilegio del Padre Celestial y todos hemos recibido lo mismo. Yo recuerdo un testimonio, y no voy a decir el nombre porque quizás me va a ver por el canal de la iglesia y no lo quiero revelar. Si él me dice que lo diga, lo voy a decir el domingo que viene. Tengo un colega, tengo un amigo, tengo un hermano. Nos graduamos juntos en el seminario. 5 años estudiando en el seminario. Desde su juventud servía al Señor. Un día me entero la noticia que mi hermano se había separado del pastorado. Muchos años sin saber, después comencé a saber de él. Y hace unos días recibo una llamada de él. Está en los Estados Unidos. Y él iba en el auto donde él iba, tenía otro hermano nuestro, que es pastor también, y ahí empezamos a hablar y empezamos a reír. Recientemente recibí un mensaje que me mandó el hermano pastor que se había separado. Y me dijo, a mí me dicen Quiñones, me dijo, Quiño, aquí te mando la primera predicación después de 23 años sin subir al púlpito a servir al Señor. Ahí la tengo, 23 años. Separado del ministerio. Y ahora volvió. Aleluya. ¿Sabe? Qué bendición que ahora, cuando también me siento a la mesa, yo puedo ver a mi hermano. Y qué precioso que Dios me dice, tienes que unirte a él. Porque a veces tenemos que tener cuidado. Y le dije, yo hablando ayer le dije algo muy importante. Le dije algo, recuerda una cosa. Tú volviste a la casa del Padre. El Padre te dio el anillo, te puso la sandalia, te vistió, pero tú tienes hermanos mayores. ¿Sabes? Estoy hablando de la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Tú tienes hermanos mayores. Y no te van a tratar con el mismo amor que te trató el Padre, pero cuidado. Quien salió corriendo a pasarte no fue tu hermano, fue el Padre. Y todo lo que el Padre mandó a poner te pertenece al Padre y no al hermano. ¿Saben lo que quería el Padre? Que sus hijos fueran unidos y fueran una familia. Pero hay algo importante para poder ser una familia. Tenemos que saber cuándo me toca a mí perdonar. Porque a veces solo nos interesamos cuándo Dios me va a perdonar o que yo soy perdonado por Dios. Pero recuerda que tú y yo también tenemos que aprender a perdonar. Por lo tanto, amados hermanos, también
también existe el gozo de ver a los cristianos que están en íntima comunión. Yo no quiero que solo sea el pastor. Cuando ve que una hermana no viene, cuando ve que no viene Anabel al servicio, o cuando ve que no viene Álvaro, que no solo sea el pastor y que se preocupe por llamar a Alvarito, ¿qué pasó? Anabel, ¿qué pasó? Si usted como hermano en Cristo no notaste la ausencia de tu hermano o de tu hermano y no lo llamaste y no te preocupaste, tienes problema en tu vida. Porque algo le pasó. Porque siento su ausencia. Porque siento su bendición. Porque su vida también es un testimonio para mí. ¿Entienden lo que quiero decir? Yo tengo algo y tengo que llamar, pero que no solo sea el pastor. ¿Por qué pastor? ¿Qué le pasó a mi hermana Mirta que no vino el domingo? Entonces cuando la hermana que ve que no vino y ve que los hermanos le llaman y le animan, dice, wow, esa es mi familia. ¡Aleluya! Esa es mi familia. No es la familia del centro laboral donde usted labora. Es la familia de la fe, la familia más importante. Los que estarán con vosotros sentados en la mesa del Cordero, disfrutando por toda la eternidad. ¿Está bien, amados hermanos? Rapidito, existe el gozo de sufrir por Cristo. Wow, pastor, usted está mal. Gozo por sufrir. Bueno, capítulo 2, verso 17, ¿qué dice? Rapidito. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo por todos vosotros. Wow. Aunque tenga que ser sacrificado, aunque tenga que seguir sufriendo por Cristo, yo me gozo. Para mí es un gozo sufrir por Cristo, por una sola razón, porque Cristo sufrió por mí. Porque su padecimiento en la cruz fue por amor a mí. Y muchas veces la vida cristiana de nosotros es una vida alegre o es una vida muy anímica hasta que llegue el sufrimiento. Hay veces que cuando llegue el sufrimiento por Cristo, muchas veces se apaga la vela del Evangelio en la vida de nosotros. Y a veces el Espíritu Santo cae. Pablo dice, yo me gozo por sufrir por Cristo. Así que llevarme a la prisión, torturarme, tirarme piedra, tranquilo, que esto no me va a robar la bendición a mí. Esto es lo que me convierte en una persona más gozosa. ¿Sabe lo que está pasando ahora en África? ¿Sabe la cantidad de cristianos que están matando en África? ¿Por los islamistas o por el Islam? ¿Saben esto? ¿Verdad? Hay que ver los testimonios de muchas de estas personas. Prefieren la muerte que negar a Cristo. Porque los islámicos te dan una sola opción. O niegas a Cristo y te conviertes al Islam, o adoras a Cristo y te damos al infierno. Claro, el infierno no existe para los que están en Cristo. Y hay que ver cómo prefieren la muerte antes que negar a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque para el verdadero cristiano hay gozo cuando Cristo es el todo de su vida. En esto dice el apóstol Pablo, me gozo. Seguimos rapidito. Verso número 29, capítulo 2, 29. ¿Qué dice? Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Pablo exhorta a la iglesia de Filipo que sean una iglesia gozosa en la hospitalidad cristiana, en ayudarse, en compartir, en recibirse los unos a los otros. Si hay un hermano que llegó y sabe que tiene necesidad, dice el apóstol Pablo, sean hospitalarios, practiquen la hospitalidad. Miren a ver de qué tiene necesidad y entre lo que podamos extenderle la mano, ayudarlo. Porque el amor de Cristo se expresa también a través de la hospitalidad. Y qué gozoso y qué gozo vive la iglesia cuando la iglesia se convierte en una iglesia hospitalaria. ¿Entiendes lo que quiero decir? Bueno, vamos a ver hasta dónde podamos llegar y vamos a ayudar entonces a los hermanos. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en Filipo? Que habían hermanos que venían de otros lugares, viajaban a través de Filipo. Y de Pablo le dice, bueno, gozad en la hospitalidad, amados hermanos. También, amados hermanos, capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1, ¿qué dice? Ya estoy terminando. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor.
gozo de estar en Cristo. Hay gozo de ser la novia del Cordero. Hay gozo en estar siendo preparados todos los días para la boda del Cordero. Yo pertenezco a la iglesia de Cristo, en esto me gozo. ¿Y cuál es la iglesia de Cristo? No solo en la iglesia de Manuel, no, cuidado con esto. Yo me gozo en la iglesia universal de Cristo. Porque la iglesia de Cristo está en todas las naciones, o en la mayoría de las naciones. Y yo me gozo porque estoy en Cristo. Estoy en la fe, estoy en el testimonio de Cristo, estoy en la doctrina de los apóstoles. En esto es lo que yo me gozo. ¿Ok? Y lo que no me separan a mí y de lo que no me van a separar es de Cristo. Puede que mañana me quiten la Biblia, puede que mañana cierren el edificio aquí y digan no se puede reunir más, pero yo estoy en Cristo. Y yo me gozo en Cristo. Capítulo 4, verso 1, amados hermanos. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estar firmes en el Señor, amados. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Hay gozo, ¿verdad? Existe el gozo en la persona que ha ganado a otro para Cristo. Hay gozo. Hay gozo. Mira, puede que tu hijo haya ido por primera vez a la iglesia o tu hija. Un día llegó a casa y comenzó a expandir las semillas del evangelio. Y al tiempo se convirtió usted, o se convirtió papá, o se convirtió el hermano. Esa persona que llevó el evangelio por primera vez a tu vida y ahora te ve dando frutos en Cristo, ¿qué es lo que tiene en su corazón cuando te ve? Gozo. Gozo. Pero cuando yo recuerdo a aquella persona que me llevó a mí a Cristo, yo no la puedo recordar si no la recuerdo con gozo. Y yo le digo, Señor, gracias porque me la enviaste. Gracias. ¿Sabe? Porque haber enviado a esa persona en aquel entonces donde yo estaba, ahora comprendo que ha sido el acto más grande de gracia y misericordia que tú has tenido conmigo. Y que le enviaste a tiempo. ¿Entiendes lo que quiero decir? El Señor me rescató a tiempo. ¿A cuántos has llevado a Cristo? ¿Verdad? Tómate el tiempo un día y llama quizás a la persona a la que una vez te llevó al evangelio, o a la que tú llevaste al evangelio, y dile, simplemente hoy quiero saludarte porque tengo gozo en mi corazón, porque tengo gozo. Pero qué bueno que cuando un día estemos en la presencia de Dios, venga alguien a tu encuentro y te diga gracias por aquella vez cuando dejaste de hacer lo tuyo para sentarte conmigo en la sala de un hospital a hablarme de Jesús. Gracias, porque aquello cambió mi vida. Hay veces que le predicas a una persona y nunca más la ves. Ojo, quizás el día que la vuelvas a ver, sea aquí o en la presencia de Dios, esa persona te dé gracias por lo que un día hiciste. Por eso no pierdas el tiempo cada vez que tengas la oportunidad de abrir la boca y hablar a una persona y anunciar el amor de Cristo a ese pecador que está perdido y que necesita del amor de Dios. Y termino, amados hermanos, hay gozo cuando un regalo viene de parte de Dios. Capítulo 4, verso 10. Quiero que alguien lo pueda leer. Y ya termino por hoy. Capítulo 4, verso 10. De gran manera me gocé del Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Bueno, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis que revivido vuestro cuidado de quién. ¿Saben lo que está diciendo Pablo, el apóstol Pablo en la iglesia de Filipo? Doy gracias al Señor y me gozo por el cuidado que ustedes han tenido para conmigo. Porque estando en esta prisión, ustedes me han enviado ayuda, y en este caso es ayuda económica, me han enviado ayuda para el sostén de mi vida y de mi ministerio. Por lo tanto, siempre que recibas la ayuda de alguien, sea agradecido. Por grande o chiquita que sea cristiano, nunca seamos desagradecidos.
Aprendamos en nuestra vida a ser agradecidos. Hay veces que viene un hermano de parte de Dios porque siente traerte una ofrenda o siente traerte algo. Y a veces para nosotros no tiene gran importancia, pero esa persona que viene en el nombre del Señor, lo que te está trayendo, tal vez se lo quitó a sí mismo para bendecirte. Y Pablo dice, yo me gozo por vuestra ayuda. Y tu ayuda ha sido muy importante para mí. Y si he llegado hasta aquí en mi ministerio es por la ayuda de vosotros, que nunca han dejado de ayudarme. Nunca han dejado de ayudarme. Por lo tanto, gocémonos en poder dar, pero gózate también cuando tenemos la oportunidad de recibir la bendición y la ayuda de una iglesia. Yo creo que esto en los pastores es algo muy importante. Y voy a terminar. Cuando yo estaba en el seminario, éramos 12 estudiantes. Una iglesia amada en los Estados Unidos tomó el nombre de cada uno de los estudiantes. El pastor llegó allá a su iglesia, echó los 12 nombres en una cesta, movió la cesta y llamó al departamento de damas. Todas las damas vinieron y tomaron un papelito. Y el nombre que tomaron, ellas se comprometieron en apoyar el estudio de ese joven que estaba en Cuba estudiando. La vida era muy difícil. Bueno, es muy difícil, pero bueno, en aquel entonces. Vale, entonces, cada uno de los estudiantes tenía una madrina, por decirlo de esta manera. Mi madrina era la mamá de un pastor. En aquel entonces tenía 70 y pico de años. Una anciana. Y de su jubilación, todos los meses, enviaba una ofrenda y un sobrecito, ¿verdad?, para mí. Y cada una de las madrinas le enviaban su sobrecito a sus estudiantes. Nadie miraba si te dieron más, si te dieron menos. Yo lo que me gozo y cada rato le doy gracias a Dios por esa hermana que ya está en la presencia del Señor. Yo tomaba mi sobrecito y me apartaba. Ya yo estaba noviando con mi esposa. Soñábamos con la boda. Yo no tenía nada. Y yo tomaba aquel sobrecito y me apartaba para el lado y decía, Señor, gracias. Y cuando me encontraba con mi novia le decía, con esto nos alcanza para comprar la plancha. En el otro mes decíamos, vamos a comprar la cocina. Y así fuimos planificando con aquellos benditas. Pero había que aprender a darle gracias a Dios porque era una anciana que se quitaba lo que tenía para bendecirme en el ministerio. Y a veces no damos al Señor porque decimos el poco. A veces no le damos al Señor porque decimos nada, nadie me agradece. Lo que usted da para Dios con amor, Dios lo va a agradecer siempre, Dios lo va a bendecir. Y no faltará el pan en la casa del justo. Pero tenemos que aprender a ser agradecidos. Y Jesús nos enseñó a agradecer cuando vio aquella ayuda que trajo lo único que tenía y reconoció su obra. Pero qué triste, iglesia, y no voy a decir qué triste, cuando muchas veces la obra de Cristo está estancada porque a veces no somos capaces de ayudar. Es nuestra responsabilidad. Es nuestro tarea. Es nuestro deber. Y Pablo dice desde una prisión, hay gozo en mi corazón por cada regalo que ustedes me envían. Porque cada centavo que me llega, sé que viene de alguien que se lo quitó a sí mismo, ¿verdad?, para sembrar. Hay alguien acá que pide moneda y cada rato que me pide me dice, ¿no te sobra un peso ahí? Es que el peso nunca sobra. Aquí nunca sobra, no sobra. La plata no sobra. Pero lo que hace que lo demos no es que nos sobra, sino es la voluntad de darlo en el Señor. Es lo que me motiva a darlo. Pero sobrarlo, ¿a alguien de ustedes le sobra la plata todos los meses? A mí me falta. A mí no me alcanza. Pero ¿sabe que si nos sobra? La bendición de Dios. Esa sobreabunda en vosotros. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Y cada vez que veas algo en este lugar, y cada vez que veas que la iglesia está haciendo una obra de evangelismo, y cada vez que veas que la iglesia está visitando una viuda, y cada vez que veas que la iglesia está cubriendo a una persona que tiene necesidad, y cada vez que veas esta obra, dale gracias al Señor, porque son vuestras ayudas, son vuestras ofrendas, y cada vez que podemos bendecir a un pastor o a un misionero que esté donde quiera que esté, dale gracias a Dios.
porque estamos llevando a cabo el testimonio igual que la iglesia de Filipo. Y va a haber alguien, por muy lejano que esté, que va a decir, gracias por vuestra vida. Gracias, Iglesia Emanuel. Gracias, Iglesia Emanuel, por vuestra ayuda. Gracias, Cristina. Gracias, Rita. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Llenemos de gozo nuestro corazón, pero gocemos también el corazón de otros que están necesitados, que están anhelando que en algún momento nuestra bendición pueda tocar su corazón. Sí, rapidito. Terminamos. Hermano, quiero pedir por favor petición de oración por la nación de España. Mi compañero de trabajo en España me llamó desesperado y me dijo, por favor, pídele a Dios por nosotros. España está ardiendo bajo fuego, literalmente bajo fuego. Muchas ciudades están bajo fuego. La Unión Europea está enviando aviones con agua y es tan fuerte las temperaturas que el agua se evapora entre el lugar y la iglesia, y todos están rogando porque Dios pueda orar. Y mi jefe me llamó desesperado y me dijo, pide a Dios por nosotros, porque estamos desesperados. Y quiero pedir que por favor tengan su oración en España para que Dios obre a su pueblo. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando por este motivo. Nos ponemos en pie, amados hermanos. Vamos a orar y terminar este tiempo con nosotros. Señor, gracias. Gracias, Padre, por la llamada que nos has hecho en esta mañana. A que como iglesia, como cristianos, no perdamos el gozo. Que a pesar de las pruebas y de las aflicciones, nos podamos gozar en el Señor siempre. Porque Cristo es la roca de nuestra salvación. Nuestros pies están firmes sobre la roca. Y todo lo que venga en nuestras vidas, aún, Señor, en las aflicciones, nos gozaremos en aquel que dio su vida por nosotros en la cruz de Calvario. Te pedimos ahora, Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros desde ahora y hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos saludamos, hermanos, en el amor del Señor, y saludamos a las visitas que puedan estar con nosotros.